Buenos días a cada uno de ustedes, Dios me los bendiga. Nuevamente, dando gracias a Dios por esta bendición de compartir con ustedes la palabra de Dios. Somos Faith Orthodox Baptist Church, compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Al que guste oír, que le guste escuchar, que quiera aprender un poco más de la palabra de Dios, de la Biblia, pues es el momento, es el tiempo, son las 11 de la mañana, 24 minutos. Acá estamos, 22 minutos, dices que va adelantado esto, ¿verdad? 27, noviembre 27. Noviembre 27. Es para mí un placer, un gozo, una alegría poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Es donde está fundamentada nuestra fe, es lo que aprendemos, es lo que compartimos, es lo que seguimos aprendiendo y aplicando a nuestras vidas. No nomás lo predicamos, lo aplicamos a nuestras vidas igualmente, ¿verdad? Sea la situación que sea, a veces no nos gusta lo que tenemos que aceptar, pero pues es mandato divino que tenemos que perdonar, ser misericordiosos, ser pacientes con aquellos que no conocen la palabra de Dios, a manera que sirvamos de testimonio para aquellos que no conocen a Dios, que no conocen la vida cristiana, el por qué cristiano, el por qué hijo de Dios. Y en esta mañana vamos a continuar con el estudio del libro de Efesios. Vamos a entrar al capítulo 5, vamos a ver del 1 al 5 precisamente. En la Reina Valera versión antigua, ¿qué título tiene? Del 5 al 1, del 5:1 adelante. El creyente anda como Cristo. El creyente anda como en Cristo. En la Reina Valera, en la versión de las Américas, perdón, el título es El andar de los hijos de Dios. El andar de los hijos de Dios, o el andar con, ¿cómo? El andar con Cristo. El creyente anda como Cristo. El creyente anda con Cristo o se acerca a Cristo, como usted quiera verlo o entenderlo. La Biblia es un libro que nos narra del pasado, del presente y del futuro. Hay quien lo cree, hay quien no lo cree, se respeta a cada quien, su creencia, su fe en que la tenga fundamentada. Nosotros fundamentamos y compartimos esta fe que tenemos en la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios nos habla que hay un creador, no que somos la evolución o cuestión de la casualidad, sino que hay un creador con una mente más alta, más poderosa que la humana. Sea lo que piense el ser humano, nosotros estamos convencidos que la Biblia es la palabra de Dios y nos dice la verdad. Es por eso que enseñamos, compartimos, aprendemos la palabra de Dios. Esta mañana vamos a continuar entonces el libro de Efesios. Los miércoles estamos viendo el libro de Romanos, ya mero terminamos el libro de los Romanos. En la mañana, los domingos vemos el libro de Efesios, en la tarde, si es posible, si no pasa algo que nos impida traer la enseñanza. En la tarde es una enseñanza, una predicación. No podemos decir que sin valor, tiene valor todo aquello que sale de la palabra de Dios. Bien, voy a pedirle a Betsy que me haga el favor de leérmelo como nos lo presenta Reina Valera, versión antigua, y luego vemos cómo la presenta las Américas, Biblia de estudio. Se acerca un poco más al griego, la versión Las Américas. Vamos a ver, el hecho que lo presente de una manera, con unas palabras, pues al final viene siendo lo mismo. Voy a pedir a Betsy que me lo lea claro y fuerte, por favor, Betsy. Efesios 5, del 1 al 5, dice la palabra de Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras torpes, ni necedades, ni trujanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es servidor de ídolos tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y de Dios. Bien, es una manera que nos la presenta Reina Valera con palabras similares o diferentes nos la presenta la Biblia Reina de las Américas. El punto aquí es ver que no haya una variación en la enseñanza, que sea el mismo propósito, aun con palabras. Dice la versión Las Américas, del 1 al 5, del capítulo 5, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. El 2,
y andar en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios con fragante aroma. 3. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se menciona entre vosotros, como corresponde a los santos. El 4. Ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acción de gracias. El 5 y cerramos. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios. Palabra de Dios no es un pensamiento propio ni de Bessie ni mío ni de nadie, simplemente palabra de Dios inspirada divinamente. Lo hemos visto, lo hemos aprendido, que la palabra de Dios nos enseña eso, que la Biblia es fue dictada, inspirada por el Espíritu Santo en los varones de Dios que la escribieron. Ciertamente Dios usó un hombre o unos hombres para escribir su palabra. Ciertamente también tuvo que venir en forma de hombre para dar salvación al ser humano, que es lo que debemos entender. Al decir hombre no quiero decir que nada más los hombres, porque son muy astutos muchas de las veces. Cuando la Biblia, y lo rectifico y lo repito y lo replico para que se entienda, la Biblia en muchas maneras, casi en todos los libros, cuando dice hombre, se refiere a toda la humanidad, porque para delante de Dios no hay variación, ni hay varón, ni mujer, ni diferente forma de persona. Es delante de Dios todo ser humano somos iguales. Ahí no hay, ¿cómo se dice? No hay racismo, no hay clasismo. Todas las personas tienen el mismo o tenemos el mismo valor delante de Dios. Por eso me gusta mucho Juan 3:16, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice amó a algunos, no, al mundo. ¿Quién es el mundo? Todo ser humano. Que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué este razonamiento? Pues para que se entienda que la palabra de Dios es inspirada divinamente. No es una idea mía, no es una idea de alguien, de un filósofo o algo más, sino simplemente es palabra de Dios. Bien, en esta mañana entonces le voy a pedir a ver si que ore, por favor. Me ponga en manos del Señor, por favor, Ceci. Oremos. Padre que estás en el cielo, gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias por el descanso de la noche, Señor, y pues por el amanecer de otro día nuevo, Señor. Padre, en esta mañana venimos ante ti, Señor, a ponerte esta predicación en tus manos, Señor, que tu guía, el que está predicando, Señor, úsalo y Padre, igualmente usa a cada predicador, cada misionero, evangelista, maestro que anda ahorita enseñando tu palabra alrededor del mundo, Señor. Padre, prepara los corazones y los entendimientos y el oído de cada uno de nosotros, Señor, que, pues Padre, que todo sea para bendición, Señor, y que podamos aplicar tu palabra a nuestra vida diaria, Señor. Padre, también venimos ante ti, Señor, a ponerte los problemas, los anhelos, las salud, enfermedades, pérdidas. Te lo ponemos todo en tus manos, Señor, tu guía, guarda y protege a cada uno de nosotros, Señor. Padre, también, pues, que todo sea hecho a tu voluntad, Señor. Padre, también te ponemos todo en tus manos, Señor, todo el mundo, Señor, cada líder alrededor del mundo, Señor. Padre, nuevamente gracias por este día que nos has dado, Señor, y pues, Padre, bendice la predicación. En el nombre de Cristo te lo pedimos, perdona nuestros pecados. Amén. Amén. Bien, esta mañana es una enseñanza acerca de la porción de la palabra de Dios del capítulo 5. Todo el capítulo 5 llega a los versículos al 32. Regularmente los seccionamos o los secciono en partes, 5, 10, para que sea un poco más corto, pero en fin, el propósito es aprender qué dice la palabra de Dios, el libro de Efesios. Dice el versículo 1 en la versión Reina Valera: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, sed pues imitadores de Dios. ¿Por qué imitadores? Bien. Hay un propósito en esta enseñanza que nos dice, así como aprendiste de tu madre y tu padre, aprendiste como niño, aprende de tu Padre Celestial y haz lo que tu Padre Celestial hace. Tener amor, misericordia para con los demás. Dice Lucas 6:36.
Son cosas que tenemos que aprender porque la palabra de Dios nos enseña que pues necesitamos tener conocimiento de aquello que estamos aplicando en nuestras vidas. Sin conocimiento pues ignoramos de qué se trata. ¿Qué dicen? Lucas 6:36 dice la palabra de Dios, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Ser pues misericordioso, porque como vuestro Padre es misericordioso. ¿Qué es misericordia? ¿Cómo podemos definir la misericordia? La misericordia representa el trato compasivo que se da a una persona más allá de sus propios méritos, en virtud de la expiación de Cristo. ¿En virtud de qué? De la expiación, del sacrificio de Cristo. ¿Verdad? El Padre Celestial no se conoce todas nuestras debilidades y pecados. Ese es el punto uno, la misericordia. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es el trato compasivo que se da a una persona más allá de sus propios méritos, en virtud del sacrificio de Cristo o la expiación de Cristo. ¿Expiación de qué? De nuestros pecados. El Padre Celestial conoce todas nuestras debilidades y pecados. Ese es el punto uno. Muestra su misericordia al perdonar nuestros pecados y nos ayuda al perdonar y que de esta manera regresemos al camino correcto que Él quiere. Cuando nosotros conocemos y entendemos lo que es la misericordia, nosotros damos el paso adelante. Pero ¿qué necesitamos primero? Aprender a poner atención, a oír, porque dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Fe en qué? Hay muchos tipos de fe. La fe salvadora, la fe que nos lleva al Padre. ¿La fe en qué? En Cristo Jesús, su Hijo, porque lo envió con un propósito a este mundo, mostrando su misericordia para todo el mundo. Por eso repetía yo Juan 3:16, porque dice, porque de tal manera amó, no lo va a amar o lo está amando, amó y sigue amando. No dice lo va a amar, lo está amando. Que ha dado su hijo unigénito. ¿Para qué? Para mostrar su misericordia y su amor. ¿En quién? En Cristo Jesús, para con nosotros. Porque Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, su Hijo, no tuvo pecado. Y aún así fue crucificado como si Él fuera el pecador. A causa de que muchos dicen, no es que los judíos, no es que los romanos, no. El pecado de todo el mundo subió el Señor a la cruz. Por eso hay un versículo que dice, nadie me quita la vida. Yo la pongo de por mí. Porque mi Padre me prometió que yo podía ponerla y tomarla para atrás. Esa es una verdad y está en Juan, ese versículo. Casi siempre que digo un versículo no es porque no está en la Biblia, es porque está en la Biblia y nos dice. ¿Por qué? Porque nosotros debe haber un cambio cuando nosotros tenemos a Cristo. Pero ¿qué es lo que necesitamos primero entender? Que si Cristo no muere en nosotros, no podemos tener misericordia para con los demás. ¿Por qué? En los mandamientos nuevos en la Biblia nos dice que el primer gran mandamiento es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pero el punto donde voy es el segundo mandamiento, dice que el segundo es similar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo podemos aprender a amar a nuestro prójimo si no hemos aprendido a amar a Dios? ¿Y cómo vamos a amar a Dios si no entendemos qué es lo que hizo Dios por nosotros, el Creador? Dios en su misericordia envió a su Hijo. Por eso dice, cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, debe haber un cambio en tu vida. Te regresas, vienes de regreso, te regresas por decirte 360 grados y regresas al Padre. Después de que entendimos que el pecado nos domina por herencia, por lo que sea. El pecado fue en el ser humano. ¿Desde cuándo? Desde Adán y Eva. Claro que hay otras enseñanzas, otras cosas que enseñan otras cosas, que venimos de esto, que venimos del chango, que venimos de los extraterrestres, lo que ustedes quieran. Pero la verdad es que solo hay un creador y fue el que nos formó con sus manos en el vientre de nuestras madres. Cada uno. Cuando nosotros entendemos eso, hay un cambio y volvemos al camino verdadero. Perdón. Y en Lucas 6, 43 a 44, nos da una representación como el árbol. ¿Qué dice
Lucas 6, 43, 44. Dice la palabra de Dios, porque no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol por su fruto es conocido, que no se cosecha y que no se cosechan higos de los espinos, ni se vendimian uvas de las zarzas. Amén. Hasta ahí de las zarzas, ¿verdad? Sabemos que es una zarza, entendemos que es una zarza y que es una parra. La parra es la que da la uva, ¿verdad? El árbol de las uvas. ¿Qué es lo que nos está enseñando por medio de este ejemplo del árbol, de la uva? Que somos como el fruto del amor de Cristo. ¿Para qué? Para no hacer fruto, no, para que traigamos fruto y produzcamos fruto. Porque pasamos a ser no las uvas, sino las ramas. Es lo que representa. Si nosotros somos parte de Dios, debe haber un cambio en nuestras vidas y debe haber esa muestra. Y debemos tener el amor primeramente para Dios, con todo nuestro ser, todo nuestro corazón, y luego al prójimo. ¿Por qué? Porque dice 1 Juan 4:8. Son versículos que ya hemos leído, pero es necesario que los repitamos para que se entienda de qué estamos hablando. Primera de Juan 4:8 dice la palabra de Dios, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Gracias. ¿Qué es lo que dice? El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Hasta hay un corito de ese versículo, ¿verdad? Que debemos hasta de saber los cristianos ya. ¿Qué es lo que debe haber en el cristiano? Todo aquel que es nacido de Cristo, que es nacido del Espíritu Santo, conoce el amor del Padre, porque conoce el amor de Cristo, conoce a Cristo. ¿Qué es Cristo? Cristo es la palabra de Dios, Cristo es el Salvador, Cristo es el todo para el ser humano, la luz del mundo, el alimento, el pan de vida. Podemos encontrar muchos relativos acerca de quién es Cristo. Cristo lo es todo. Por eso dice Juan 14:6. ¿Qué es lo que nos dice Juan 14:6? Dice la palabra de Dios, Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay un relativo que debe de entenderse, que sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos. Pero ¿qué tiene que ver la fe? Porque sin la fe no hay amor, son relativos y van juntos. La fe y el amor y el arrepentimiento. Primero viene el arrepentimiento, luego ahí la palabra de Dios, viene la fe, el conocimiento, el interés, la disposición, y luego viene aquel cambio tremendo en que aprendemos a amar a los demás. Porque sin amor no hay fe, y sin fe no hay amor, y no hay arrepentimiento, y no hay Cristo en nuestro corazón. ¿Qué es lo que debemos hacer? Que el Padre nos enseña y nos habla y nos dice, ¿sabes qué? Aprende. Miren Mateo 9:13, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios, andad pues y aprender qué cosa es misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. Amén. Gracias. Porque no he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. Dice, anda pues y aprende qué cosa es misericordia. Al decir misericordia, ¿qué aprende? ¿Qué es perdón? ¿Qué es amor? Sin amor no hay perdón, porque no hay fe, porque no hay Cristo en nuestro corazón y no podamos dar frutos que no la semilla que no tenemos en nosotros. Cuando andamos en el mundo, andábamos dando lo que quería el mundo, que era todo el desequilibrio moral, una lengua bien tremenda, bien filosa, dirían en el mundo por ahí, ¿verdad? Y en Oseas nos repite otra vez, Oseas 6:6. ¿Qué es lo que nos pide el Señor? Fíjese bien lo que nos pide. Dice la palabra de Dios, porque misericordia quise y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocausto. Amén. Y conocimiento de Dios, gracias. Más que holocausto, más que una ofrenda, más que tu diezmo, más que tu ofrenda, que tu dinero, que lo que tú quieras darle. Porque el ofrendar no nomás es dinero, es tiempo, es lo que puedas.
Lo que tengas en tu corazón para dar para el Señor, eso es lo que vas a dar. ¿Pero qué dice? Porque misericordia quise y no sacrificio. Y conocimiento de Dios. Y conocimiento de Dios, rectifico eso para que quede más claro. Más que holocaustos o más que ofrendas, más que sacrificios, más que cualquier cosa. Es lo que Dios nos está pidiendo de nosotros. ¿Ha habido un cambio en tu vida? Es ciertamente con todo cristiano, a ti me dirijo. ¿Ciertamente hay ese cambio? ¿Estás obedeciendo lo que Dios quiere? ¿O estás haciendo lo que tú quieres? Lo he dicho y lo repito para que se entienda. Hay tres voluntades en nosotros, delante de nosotros. La voluntad de Dios, la voluntad del enemigo, por no mencionarlo más claramente, sabemos a qué me refiero, y la voluntad propia. ¿Cuál voluntad estás haciendo? Eso depende de cada quien. Acuérdate que dice Gálatas 6:7, no erréis. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre quiera o lo que el ser humano siembre, eso mismo cosechará, ¿verdad? Y luego nos asustamos, ¿por qué? Bueno, depende de nuestro comportamiento, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que entender? ¿Qué dice, vimos 1 Juan 5:17? Dice la palabra de Dios, toda maldad es pecado, mas hay pecado no de muerte. No. 1 Juan 5:17, Perdón. ¿Sí? ¿sí? Primero Juan Tengo 5. me equivoqué yo entonces, dice, en eso es perfecto el amor con nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como eres, así somos nosotros en este mundo. En ocasiones cometo el error de poner otro. En esto tenemos. En esto es perfecto el amor En con esto nosotros, es perfecto. para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así Primera somos. de Juan 4:17. Bueno, me equivoqué con el 4. Puse 5, me fui más adelante, perdón. Primera de Juan 4:17 dice la palabra de Dios, en esto es perfecto el amor con nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Amén. ¿Cómo debemos ser en este, gracias, ¿cómo debemos ser en este mundo? Así como es Él. El ejemplo nos dejó. Ahí en primera de Juan, ¿qué es? 4:18, no me acuerdo. Sí, porque ejemplo nos dejó. Juan 3:15. A ver, ¿qué es Juan qué? Juan 13:15. A ver. No, primera de Pedro 2:18 al 25. Primera de Pedro. 2:18 al 25. Dice la palabra de Dios, siervos, sed sujetos con todo temor a vuestros amos, no solamente a los buenos y humanos, sino también a los rigurosos, porque esto es agradable si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, porque qué gloria es si pecando sois abofetados y lo sufrís, mas si haciendo bien sois afligidos y lo sufrís, esto ciertamente es agradable delante de Dios, porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando le maldicían no retornaba maldición, cuando padecía no amenazaba, sino remitía la causa al que juzga justamente, quien él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual hemos sido sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, mas ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. No, pero nunca salió el ejemplo Dios, ¿verdad? Ay, ay, ay.
El 21 dice, porque para eso sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Amén, ahí era. Gracias. Pero leíste bastantes versículos. Qué bueno. Es una, perdón. Es una bendición poder entender que la Biblia nos habla, no nos obliga, es una enseñanza, no es un juicio a nadie y entendemos qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Debe haber un cambio en nosotros, debe haber un significado para los demás en nuestras vidas. ¿De qué? De un bien. Dice el versículo 2, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ese es el versículo 2 del capítulo 5 de Efesios. ¿Qué dice? Y andad en amor, otra vez en amor. Y el amor, ¿por qué? Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Muchas de las veces no pensamos, porque muchas de las veces creemos o tenemos un mal fundamento al punto donde voy, de que el ser cristiano no vamos a sufrir. Es todo lo contrario. Dijo el Señor ahí en Juan, no recuerdo el versículo, no más una referencia. En este mundo tendréis tribulación. Y en Hechos dice, y es necesario que con muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Y no es nada comparado al gran peso de gloria en el que estamos fundamentados, que vamos a recibir con esto que es pasajero. En esta vida todo es pasajero. Por eso nos pide que imita a Cristo, sea imitador, no nada más aparentando, sino verdaderamente actuando con un amor verdadero hacia los demás. Por eso es que debemos tener muy en cuenta lo que dice Primera de Juan 4:8, el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Pero para mostrar ese amor necesita Él que nosotros seamos cambiados, seamos reformados, como dice Romanos 8:29, ¿qué dice Romanos 8:29? Dice la palabra de Dios, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Gracias, amigo. Estamos siendo transformados día a día, nos guste o no nos guste. Por eso ahí en Juan 13:14, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Yo creo que, caramba, creo que no. ¿13:24? Dice la palabra de Dios, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. Que también os améis. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Cómo? En humildad, teniendo a los demás en una alta estima que uno mismo, dice la Biblia. Dice, como yo lavé los pies de los apóstoles, así también ustedes, en un acto de qué? De humildad. ¿Quién lo hizo? Cristo. Por eso, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. Y no es un mandamiento que nomás esté en el Nuevo Testamento, toma referencia a mí. Por eso vemos Levítico 19:18, Juan 3:16, Romanos 5:8. Vemos el amor de Dios constantemente actuando en nuestras vidas, ¿verdad? Gálatas 1:4, hablando de Cristo, que la obra de Cristo en este mundo, para mí nada más, no, para todo aquel que en él cree, para todo aquel que le sigue, para todo aquel que lo busca y que ha entendido que necesita una salvación de su alma. Adelante. Gálatas 1:4 dice la palabra de Dios, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. Gracias. Por la voluntad de Dios y Padre nuestro. Todas las cosas que padecemos en estos tiempos tienen un propósito si es que somos cristianos y hemos entendido y aprendido que la palabra de Dios no nos dice que no vamos a sufrir. El mismo Señor Jesucristo dijo, en este mundo tendréis tribulación,
El ser cristiano tiene un punto y un propósito divino de Dios. ¿Para quién? Para el ser humano. ¿Para qué? Si yo lo que quiero es riquezas en este mundo, yo quiero lujos. No, para que tu alma no vaya al tormento, para que tengas riquezas espirituales. Dios no está en contra de las riquezas terrenales. Lo que está en contra es que se haga de esas riquezas un Dios y lo cambien a Él por las riquezas. Dice en 2 Corintios 2:15. Dice la palabra de Dios, porque para Dios somos buen olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que podemos entender? Yo tengo aquí muy buenos versículos que dice, porque todas estas cosas padecemos por vosotros, para que abunde la gracia por muchos en el nacimiento de gracia, sobreabunde la gloria de Dios. A lo mejor me equivoqué en el libro, pero el versículo ahí está, ¿eh? Si lo puedes localizar, qué bueno, si no está bien. 4:15. 4. Bueno, como que me equivoco un poco, ¿verdad? Anda un poco desorientado. Según de Corintios 4:15 dice la palabra de Dios, porque todas estas cosas padecemos por vosotros, para que abundando la gracia por muchos, en el nacimiento de gracia sobreabunde a gloria de Dios. Amén. ¿Cuál es el punto aquí? Si nosotros pensamos que batallamos o sufrimos porque somos cristianos, mire usted de dónde viene el padecimiento, desde los apóstoles, y les costó su vida por el nombre. ¿Cuál nombre? De nuestro Señor Jesucristo. Se padeció mucho, persecuciones y muertes terribles en muchos de ellos, la mayoría de los apóstoles. ¿Por qué nosotros no hemos de sufrir por lo que creemos? ¿A poco el mundo nos ama porque somos cristianos? No, al contrario, fanáticos de esto y lo otro, y somos tildados de cuánta cosa, simplemente por buscar la palabra de Dios, simplemente por creer en Jesucristo, su Hijo, nuestro Salvador. ¿Cuál es el propósito de todo eso? Cuando nosotros somos cristianos verdaderamente, ya es para nosotros los cristianos. Ahí en Romanos, no, perdón, en Colosenses 3:5, ¿qué es lo que nos recomienda? A todo cristiano, a todo creyente ya. Dice la palabra de Dios, amortigad pues vuestros miembros que están sobre la tierra, fornicación, inmundicia, malicia, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría. ¿Qué es idolatría? ¿Dice malicia o molicia? Y malicia. Malicia, ok. Mala concupiscencia y ¿qué más? Avaricia, que es toda idolatría. ¿Qué dice el versículo 3 de Efesios? Y pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Si eres hijo de Dios, quita todo esto, dice soportar, retén tus músculos, tus nervios, todo tu ser, vuestros miembros que están sobre la tierra, tu cuerpo, en otras palabras, que dice fornicación, inmundicia, malicia, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría, que es amortiguar, resiste todas esas cosas, porque estás en el mundo, porque estás vivo, porque estás en este cuerpo todavía. Y cuando estemos en él, pues ya, dice Romanos 6:3, un propósito muy grande. Dice la palabra de Dios, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad, antes presentados a Dios como vivos de los muertos, y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. Gracias. Nos presentamos a Dios como una nueva criatura, un nuevo ser, limpio, puro, porque ha sido limpiado, ha sido purificado, ha sido santificado. Ahora, eso no quiere decir que vamos a estar, ay, no, que no me vean, que no me toquen, no voy a ver, no voy a ir, no voy a poner atención a las cosas que el mundo me presenta para que yo las siga. Sea el instrumento que sea que use el enemigo para tratar de hacerme caer, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 4, mija? Dice la palabra de Dios, Efesios 5:4,
ni palabras torpes, ni necedades, ni trujanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Amén, gracias. Dice, ni palabras torpes, no sapos, ni necedades, no víboras, ¿verdad? Sino antes bien acción de gracias. Me brinqué, ¿verdad? Dicen, ni truhanerías, iba a eso. Truhanerías, ¿qué es truhanerías? ¿Qué es ser un truán? Es no trances. Truhanerías, suena curioso, pero es realmente lo que dice, no engañes a nadie. ¿Por qué? Porque que no tranza no avanza, dicen por ahí. Colosenses 3:3, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si realmente hemos nacido de nuevo, nuestra vida de nuevo está en Cristo Jesús. No debe de haber estas cosas en nuestra vida. Ni palabras torpes, fue lo que leímos el 4, ¿verdad? Ni palabras torpes. ¿Qué es palabras torpes? Ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Muchas veces pensamos o se cree en el mundo que por hablar mal nos vamos a ver más valientes o más agresivos y no es todo lo contrario. Falta de educación, no hay cultura, no hay moral. Eso representa una persona que no tiene mucho entendimiento. No estoy hablando de nadie en particular. Estoy hablando de aquellas personas que por el hecho de que gritan y hablan mal y presentan la agresividad y quieren sobreponerse sobre toda persona razonamiento, es ahí usando malas palabras. Es ahí donde entra este versículo. Ni palabras torpes, ni necedades, porque ¿qué es una necedad? Terquedad. Es que se hace como yo digo, como yo quiero, como yo mando. Ni vida, ni reglas. Ah, sí, mira tú qué chulada. Ni truanerías que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Si somos realmente nacidos de nuevo, ¿qué es lo que debe haber? Es acción de gracias. Acaba de pasar el día de acción de gracias, ¿verdad? Y nos deja ver que, pues, muchos comimos guajolote y le dimos gracias a Dios. Bueno, pues eso depende de quién. ¿Por qué? Porque debemos entender esto. Colosenses 3:8-9. Dice la palabra de Dios, mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, maledicencia, torpes palabras de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Qué dice el 10? Y revestidos de nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo creó. Amén. Es renovado por el conocimiento. ¿De quién? De Cristo en nuestras vidas. Del entendimiento. Sin entendimiento no tenemos nada. El entendimiento tiene mucho que ver porque el entendimiento, el conocimiento, pues mata la ignorancia. Si mata la ignorancia, pues hay entendimiento y conocimiento y podemos tomar posición positiva de nuestras vidas. De otra manera, pues no hay nada. ¿Qué dice el versículo 5? Dice la palabra de Dios, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es servidor de ídolos, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Amén. Qué tremendo, porque sabéis esto, o sea, ya lo sabemos, ya entendimos, que ningún fornicario, ninguno que ande en la carne, para que mejor se entienda, ¿verdad? No puedo decir todas las cosas como las dice el mundo, pero si se sobreentiende, ¿verdad? Ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es servidor de ídolos, ¿qué le va a pasar a este, verdad? No tiene herencia en el reino, no tiene herencia, ¿verdad? A ver, dámelo por favor. Dice la palabra de Dios, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es servidor de los ídolos, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios.
o sea, en otras palabras, gracias, Miguel, no tiene herencia en el reino de Dios. Porque sabéis esto, ¿quiénes? ¿Quiénes lo saben ya? Todo creyente y aquellos que lo entienden. Hay muchas maneras que podemos entenderlo, pero ¿queremos entenderlo? Si no queremos entenderlo, pues no queremos hacerlo, ¿verdad? ¿Qué dice Hebreos 12:14? Dice la palabra de Dios, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Sin la cual nadie verá al Señor. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Qué tremendo, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? ¿De qué se trata todo esto? De que mantengamos una limpieza en nuestras vidas, de que en nuestros cuerpos, ¿qué dice ahí en Mateo 5:8? Dice la palabra de Dios, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Por los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Déjame decirle que se trata del comportamiento en esta vida, como actuamos en esta vida, en este mundo, en estos momentos de la vida de cada persona. Es en vida, no ya cuando estamos muertos. Cuando se debe tomar la decisión, sí acepto a Cristo. Ahora, la santidad es algo que se debe entender que no es santurrón. Es vivir apartado, significa es apartado de qué? De las cosas malas que hacen el mundo. Que las cosas malas que otros llevan a cabo nosotros debemos mantenerlos al margen. No es de que, yo soy santo, hazte para allá como dices allá, porque yo soy más santo que tú. No, se trata de que entendamos que debemos ser separados. ¿Por qué? Porque nosotros mora, ¿quién? Cristo en nuestros corazones, el Espíritu Santo. Que hay un versículo que dice, o no sabéis que sois templo del Espíritu Santo, ahí en Efesios, ¿verdad? En el mismo Efesios, me parece. ¿Qué es lo que debemos entender? Que si somos templo, somos morada del Espíritu Santo al aceptar a Cristo Jesús y hemos entendido lo que la palabra de Dios nos dice, que sin fe es imposible agradar a Dios, que sin santidad no veremos a Dios, que si no hay ese amor en nosotros, no hay esa fe y en respuesta no va a haber eso, ¿lo hayas tenido? No va a haber una respuesta correcta de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero es que ¿por qué tienen que decirme a mí lo que tengo que hacer? Porque Dios muestra su amor para con nosotros. Siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Él pagó con su vida, con su ser, con su sangre, el precio del pecado por cada alma que quiera ser salvo. No es que no es a fuerzas, es voluntario. No es que te vas a ir. Cada quien escoge a dónde va. Cada quien tiene su propia mente. Cada quien puede creer y cree lo que quiere. ¿Qué es lo que dice el versículo, amigo? Es 1 Corintios 3:16. Dice la palabra de Dios, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. Gracias. Si somos templos de Dios y el Espíritu de Dios mora en nosotros, entonces hay ese fruto de que hablaba allá en el versículo que dice el 1. ¿Qué fue? No, el 1. Sí, el 1. Que allí vimos que dice Lucas 6:44. Porque no es buen árbol el que da mal. A ver, lémelo porque lo tengo yo todo. Lucas 6:44. Sí, 43 y 44. Dice la palabra de Dios, porque no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol por su fruto es conocido, que no se cosechan higos de los espinos, ni se vendimian uvas de las zarzas. Amén. Si entendemos todo esto, hasta ahí llegamos, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Si entendemos esto, entonces, ¿qué es lo que debemos tomar en cuenta? De que debe haber un cambio si decimos que somos cristianos, porque si no, entonces no es ofensa ni nada, somos hipócritas. Estamos aparentando ser cristianos. No hay esos frutos que Dios nos está pidiendo. Por eso dice seguir la paz, ahí en Hebreos 12:14. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dice Mateo 5:8, lo de limpio corazón, ¿verdad? Nada más lo de limpio corazón. ¿Qué es ese de limpio corazón? Que no haya en nosotros. ¿Qué es el corazón?
para empezar, ¿a qué se refiere? De la abundancia del corazón habla la boca. Porque tiene la mente es el asiento de los sentimientos, de las emociones, del conocimiento, del intelecto, de todo eso, que por eso dice de nuestro corazón, ¿verdad? Entonces nos van a dejar también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maldicencia, torpes palabras de vuestra boca. En Colosenses 3:8, ¿verdad? Nos advierte, nos dice: ¿qué hay en tu corazón? Según lo que hay en tu corazón es lo que expresamos con nuestra boca, ¿verdad? Por eso en hebreo nos dice seguir la paz. Ahí en el 5 que leímos, en el versículo 5, porque sabéis que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es servidor de ídolos, tiene herencia en el reino de Dios. En el reino de Dios no hay cavidad para ninguna cosa inmunda. Dice 1 Corintios 6:9, advirtiendo, después de haber entendido y conocido lo que la palabra de Dios nos dice. Dios nos da una lista y no está juzgando a nadie, está advirtiendo, está avisando, está enseñando. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. A Levítico 18:22. Nuevo y Antiguo Testamento. No lo escribí yo, aquí está en la Biblia, ¿verdad? Levíticos 18:22. Dice la palabra de Dios, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. No, es abominación. No está diciendo no tengas marido, no tengas mujer, lo único que está diciendo, ¿sabes qué? Si andas aquí y allá, en un lecho y en otro, eres fornicario o fornicaria. ¿Y sabes qué? Estás en peligro de no entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos lo dice. Nos sabéis, dice 1 Corintios 6:9, que los injustos no poseerán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón. ¿Verdad? ¿Qué es lo que debemos entender? Que Dios nos advierte de antemano. Colosenses 3:15. Al contrario de todo esto, ¿qué es lo que debe haber en el cristiano? Dice la palabra de Dios, y la paz de Dios gobierne vuestro corazón, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo, y sed agradecidos. Y ser agradecidos. Nuevamente, Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne vuestro corazón, a la cual asimismo sois llamado en un cuerpo, y ser agradecidos, porque somos templo del Espíritu Santo. Eso depende de cada quien y no es que tienes que hacerlo a fuerza. Es según tu decisión y no estamos criticando a nadie. Se respeta cualquier situación, decisión de cada quien. No estaremos de acuerdo con muchas cosas, pero eso no quiere decir que vamos a querer obligar a aquellos a que entiendan o que hagan lo que nosotros hacemos. Es decisión de cada quien. Nosotros somos hijos de Dios, creemos en su palabra, creemos en su amor, en su misericordia, pero es disposición de cada quien. No sé, como cristiano, que tengas tú en tu corazón, qué fruto estés dando, eso es entre Dios y tú. A mí no me toca predicar su palabra, enseñar lo que la palabra de Dios dice. Las decisiones son personales, la persona y Dios, no la persona y el pastor o el predicador, no, sino la persona y Dios. ¿Qué es lo que quieres para tu vida? ¿Qué quieres para tu vida eterna cuando mueras? Porque aunque no lo quieras creer, hay vida eterna. Aunque haya dudas en este mundo, después de esta vida hay otra vida, pero no terrenal, sino espiritual. ¿A dónde vas? Hay dos lugares: al cielo, para arriba o para abajo. Eso depende de ti. Hay dos caminos. Le dijo Dios a Israel: pongo delante de ti dos caminos, tú decides. Dios no forza a nadie. Es tu voluntad.
Es tu decisión, es tu disposición. Nuestra fuerza es voluntaria. Y no es juzgar, es enseñanza. Vamos a orar y nos despedimos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu bondad, tu misericordia. Bendice tu palabra, bendice a aquellos que con gusto oyen. Y Señor, y prepáranos para lo siguiente. Ponemos todo en tus santas manos y permítenos, Señor, seguir adelante. Bendice a los que en este momento están alabando y glorificando tu nombre, que están ciertamente, Señor, alabándote, obedeciendo tus mandamientos. Ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote perdón por nuestros pecados en Cristo Jesús, pidiéndote bendiciones para nuestros hermanos, para tus misioneros, para tus siervos, para tus obreros, aquellos que están en enfermedad, necesidad o pasando tribulación. Sé con ellos, te lo imploramos en el precioso nombre y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, en perdón de nuestros pecados. Amén. Señor les bendiga.